Pues así el tema del Chapo Guzmán. Y fíjate, María Fernanda, que precisamente el día de hoy tenemos ya en la línea telefónica a Miguel Aquino. Él es periodista en temas de seguridad y justicia y a quien le agradecemos, por supuesto, que nos haya tomado la llamada. Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? Bienvenido a Primera Emisión. Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? María Fernanda, muy buenos días, me da gusto saludarlos. Igualmente, Miguel. Oye, pues desde el día de ayer, pues ya conocimos cuál fue el resultado, este veredicto, la sentencia de Joaquín El Chapo Guzmán. Y con esto, ¿consideras tú que ya se cierra el capítulo del juicio del siglo o todavía vamos a seguir escuchando información con respecto a este tema? Yo creo que todavía no, yo creo que todavía se va a seguir escuchando por dos cosas. Primero, hay que resaltar que el día de ayer, como parte de esta sentencia de cadena perpetua y las dos condenas más, que ahorita también les quiero comentar respecto a esas dos condenas, porque no hay que dejarlas de un lado. Creo que todavía no, sobre todo porque también se le sentenció al pago, a la indemnización, al decomiso de más de 12,000 millones de dólares, 12,666 millones de dólares, que de acuerdo con el juez Brian Cogan, bueno, pues el Chapo Guzmán pudo haber obtenido en 25 años que estuvo encabezando el trasiego de drogas hacia la Unión Americana. Entonces creo que esta parte es muy importante, porque aquí, por lo menos a mí me gustaría saber qué información tiene el gobierno de los Estados Unidos, que pues parece que no tienen las autoridades mexicanas, que no se tienen a simple vista sobre esta cantidad de dinero. ¿De dónde creen que Joaquín El Chapo Guzmán tiene esos 12,666 mil millones de dólares que pues están ordenando regrese o que entregue a la Unión Americana? Creo que esto es muy importante, sobre todo porque se habla de que este fue uno de los narcotraficantes más poderosos y ricos en su momento en el mundo, y como bien escuchábamos en el reportaje, hasta este momento no se le ha asegurado ningún centavo. Y también, ojo, la defensa va a apelar la sentencia que el día de ayer recibió Joaquín El Chapo Guzmán. Ayer estuve escuchando pues varias entrevistas que dio este abogado Lickman, Sí. este abogado que es reconocido por defender capos de alto calibre, incluso también pues fue abogado de uno de los principales narcotraficantes italianos. Y aquí, bueno, pues en esta apelación pues hay que ver si se mantiene, si se puede cambiar, y en este caso, bueno, qué podría suceder con Joaquín El Chapo Guzmán. Por cierto, el día de ayer ya por la tarde-noche escuchaba también una entrevista de este abogado en donde se quejaba de que su cliente ya había sido trasladado a algún lugar, no se sabe si finalmente llegó al penal de Florence en Colorado, el ADX, pero a Manhattan ya no llegó el día de ayer el Chapo Guzmán. Dice que lo sacó gente del FBI a bordo de una unidad blindada, lo llevaron al aeropuerto, lo subieron a un helicóptero y posteriormente lo llevaron en un avión. No saben exactamente en dónde porque no les fue notificado. Ellos habían pedido 60 días más en Manhattan para que finalmente, bueno, pues fuera trasladado en lo que presentaban el recurso de apelaciones. Miguel, ¿y tú consideras con respecto a este recurso de apelación que será posible que los abogados del Chapo Guzmán pues puedan en realidad conseguir lo que pues ellos piensan? Porque al final del día podemos dar como una lectura de pues de que están dando ya patadas de ahogado, ¿no? Sí, patadas de ahogado, pero mucha atención. Las leyes norteamericanas son muy celosas, sobre todo en el sentido de que las autoridades, en este caso los jueces que los aplican, podrían ser muy celosos en ese sentido. ¿Qué es lo que está peleando la defensa o qué es lo que va a apelar la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán? Que se anule este juicio y que se haga nuevamente un proceso en contra del capo sinaloense. ¿Por qué? Porque de acuerdo con las propias leyes estadounidenses, durante el tiempo que se llevó el juicio y donde participaron estos integrantes del jurado, si no mal recuerdo fueron 12, Sí. ellos faltaron a un principio, el leer algunos medios de comunicación y también revisar las redes sociales en donde sacaban información extra del proceso. Esto está prohibido en los Estados Unidos y esto lo marca la ley del Código de Procedimientos Penales en la Unión Americana. Mientras dure el proceso, los integrantes del jurado no pueden ver ni tener contacto con los medios de comunicación para no influenciarse, y en este caso y en la actualidad tampoco en las redes sociales. Sucedió por lo menos con 2 de los integrantes del jurado, que incluso uno de ellos hasta dio una entrevista a un medio de comunicación en donde explicaba qué era lo que había visto y que había Claro. estado sorprendido, sobre todo en un caso de abuso, del abuso de unas menores. Esto es lo que está peleando la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán, y es por eso que están pidiendo
que se vuelva a hacer un nuevo juicio. Esto, bueno, podría suceder, insisto, al final queda ahí en estas leyes norteamericanas. Y aquí, si me permites, Enrique, lo que te decía de las otras dos sentencias. Sí. Joaquín El Chapo Guzmán recibe cadena perpetua por 10 delitos, pero por el uso de armas de fuego en cuestión de narcotráfico recibe 30 años. 30 más. Y también por lavado de dinero 20 años. En caso de que desapareciera la cadena perpetua, bueno, podría cumplir los otros 30 años o los otros 20 años, que son 50. Entonces, todavía están jugando con 3 sentencias en donde cualquiera de una de estas sentencias podría desaparecer, pero queda lista la otra. Es decir, estos 2 sentencias de 30 y 20 años al final podrían ser las sentencias que en verdad tengan a Joaquín El Chapo Las Guzmán. sentencias finales, O sea, ¿no? ¿podría reducirse el tiempo con esta apelación que están haciendo sus abogados? Así es. O sea, sí Podría cabe la darse- posibilidad, tú con tu experiencia, Miguel, Sí, podría darse, y sobre todo, e insisto, por lo rígido y a veces por lo celosos que son los norteamericanos para la aplicación de sus leyes. Aquí ya no, aquí creo que ni siquiera tendría que ver si es inocente o culpable, porque así lo podría ver un juez. Es como en México, que tenemos este famoso fallas en el debido proceso, en donde las autoridades ya ni siquiera ven si es inocente o culpable, sino se ve si se violaron las garantías del acusado en el momento del proceso. Algo similar podría suceder en los Estados Unidos. El juez Kogan ha sido contundente. Las pruebas fueron, el día de ayer, como lo dijo, avasalladoras. Entonces, eso es muy importante en lo que hay que estar pendiente. Pero la posibilidad de que otra autoridad judicial, porque ya no sería el juez Brian Kogan, sino se irían ya a un tribunal, serían magistrados los que revisarían el caso de la apelación. Probablemente no, pero es una situación mínima o una posibilidad mínima que podría tener la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán, basándose en las propias leyes norteamericanas. Pues de verdad es que es algo que Eso cambiaría todo. Y es que esto es una película y el correcto. juicio siento que no termina. Miguel, tengo una pregunta. ¿Tú sabes en dónde está el dinero, sus propiedades, las casas, todo el dinero que tenía el Chapo? Porque fueron 100 toneladas, ¿no?, de cocaína que transportaba a Estados Unidos. Entonces, ¿en dónde está? ¿Por qué no han incautado absolutamente nada? Que eso es precisamente con lo que empezábamos esta charla. Una de las cosas importantes que creo que sigue en este proceso es que las autoridades norteamericanas digan qué información tienen para pedir y sobre todo para poner en la condena la entrega de 12.666 millones de dólares. Las investigaciones que durante algunos años, bueno, pues me han tocado realizar periodísticamente del caso del cártel de Sinaloa, recuerdo que, por ejemplo, en la época de José Luis Santiago Vasconcelos, cuando él era el zar antidrogas, como se le conocía, recuerdo muy bien que tenían ellos una lista de fotografías de una flota de aviones que, créanmelo, prácticamente pues tenía la cantidad de aviones que cualquier empresa privada de aeronáutica de aérea aquí en México. Tenía una cantidad importante de aviones que muchos de estos nunca fueron decomisados, nunca fueron asegurados. Es más, había en ocasión algunos vuelos en donde ellos realizaban el trasiego de drogas, en donde dejaban incluso abandonaron los aviones. Y les estoy hablando desde helicópteros, avionetas, hasta aviones tipo Boeing, de estos aviones comerciales que conocemos en los que de las empresas aéreas privadas que pueden incluso realizar vuelos transatlánticos. Entonces, sí se habla de una cantidad importante, pero por supuesto que todos quisiéramos saber dónde están esos 12.666 millones de dólares. Cuando en el 2009 Forbes puso al Chapo Guzmán en la lista de los más ricos, lo puso porque le había hecho un cálculo de 1,000 millones de dólares. En 10 años esto pudo aumentar de 1,000 a 12,000. Es importante que el gobierno de los Estados Unidos diga qué información tiene acerca de todas estas operaciones y sobre todo de esta cantidad de dinero que están pidiendo que el Chapo Guzmán se le debe de decomisar. Miguel, ya finalmente quisiera que nos platicaras qué es lo que representa o qué es lo que representó en realidad desde la detención, después la extradición y ahora pues ya el dictar la sentencia del Chapo Guzmán. Para nosotros, para México, ¿qué significa? Pues sinceramente para México significó un golpe importante por una situación. En México no tuvimos la capacidad de retener a Joaquín El Chapo Guzmán. Yo lo he dicho públicamente y en diferentes espacios. Creo que si finalmente México acepta la extradición de del Chapo a los Estados Unidos fue porque ya no tenía un penal seguro para poder tenerlo y que no garantizara que escapara. Todavía el día de ayer, Notimex, la empresa
de comunicación del gobierno de México sacó un video inédito del traslado de Joaquín del Chapo Guzmán del altiplano finalmente al penal federal de Ciudad Juárez, Sí. y en la nota decían: se fue trasladado del altiplano a Ciudad Juárez porque se descubrió que ya estaban construyendo otro túnel en el altiplano para que finalmente el Chapo escapara por tercera ocasión. De entrada, eso creo que fue lo más lamentable, que México no tuvo la capacidad de retener a Joaquín el Chapo Guzmán, continuar con sus procesos. Hay que recordar que él ya tenía una sentencia cuando fue detenido en 1993, pero todavía siguió cometiendo otros delitos. Creo que eso es lo más lamentable en el caso de cuando se da el proceso de extradición. Lo segundo, insisto, las cantidades de dinero que el gobierno de México pues no estuvo enterado. El día de ayer Santiago Nieto, el responsable de la unidad de investigación de delitos financieros de la Secretaría de Hacienda, decía que habían trabajado en conjunto con las autoridades norteamericanas precisamente para saber en dónde está todo este dinero, pero el gobierno de México tampoco ha sido claro de cuánto le ha decomisado y en dónde está el dinero de Joaquín el Chapo Guzmán. Y no en esa administración, desde el 2016 que fue detenido por última vez, incluso en el gobierno de Enrique Peña Nieto, apenas en la Cámara de Diputados se pidió precisamente una explicación de en dónde está el dinero y si se le ha decomisado algo a Joaquín el Chapo Guzmán. Creo que esa parte es en donde, más que beneficiar, pues deja mal parado a México, sobre todo en su sistema judicial. Y en la opinión, con respecto, por ejemplo, a todo esto que estás platicando, ¿qué dice Estados Unidos? Porque ayer la nota del juicio del siglo fue para México, pero muy poquitos medios estadounidenses pues dieron o cubrieron esta noticia. La verdad es que sí fue un juicio mediático, fue como, yo sí coincido con Lichman en donde dijo, fue un espectáculo, fue un show. Hay que recordar que es considerado el juicio más caro en los Estados Unidos hasta el día de hoy. 50 millones de dólares se estima que costó el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán, sobre todo lo que gastaron en medidas de seguridad. Y también, yo ya lo había dicho desde que inició en noviembre del año pasado el proceso, en realidad los Estados Unidos no querían tanto la sentencia de Joaquín el Chapo Guzmán. Ellos lo que quieren es el aseguramiento precisamente del dinero. Cuando empezó el juicio se hablaban de 15,000 millones de dólares. Ya después de los cálculos que ellos realizan, de las ganancias que pudo obtener por el trasiego de droga en 25 años, bueno, pues la cifra queda en poco menos de 13,000 millones de dólares. Pero creo que el objetivo de los Estados Unidos desde un principio fue precisamente el aseguramiento y el decomiso de esta cantidad de dinero, que sigo insistiendo, me gustaría saber, y creo que a muchos, en dónde se supone que está toda esa cantidad de dinero y qué van a hacer finalmente para recuperarlo, si es que existieran estos casi 13,000 millones de dólares, que yo en lo personal creo que es muy poco probable. Pues bueno, pues te agradecemos muchísimo, Miguel Aquino, por tomarnos la llamada. Él es periodista en temas de seguridad y justicia y por supuesto pues vamos a darle seguimiento a lo que pues sigue sucediendo, lo que sigue por supuesto saliendo de este tema pues tan importante, tanto para México como para Estados Unidos. Para Estados Unidos y para la hija, como lo mencionábamos ayer, que va a lanzar la línea de ropa y que bueno, que el dinero también ahora lo va a donar y hacer buenas acciones. ¿Cómo ves, Miguel, en esa situación? Ya lo lanzó el martes pasado. El martes pasó y no sí. en Guadalajara, así es. En Guadalajara ya lanzaron la tienda, ya está en la página de internet. Es ahí, sinceramente, ya para concluir, el día de ayer también lo platicaba en varias entrevistas, me parece una incongruencia por parte de las autoridades mexicanas. En algunos lugares tienen prohibidos los narcocorridos para no hacer apología del delito y bueno, de repente surgen estas cosas, porque además pues es abiertamente, es una marca registrada, la marca 701, que por cierto, la marca 701 es porque Forbes precisamente le dio al Chapo Guzmán en el 2009 la posición número 701 en la lista de los hombres más ricos. Wow. Por esto es que lleva este nombre esa marca. Es un recordatorio, ¿no? Como ella lo dijo, voy a hacer a mi padre Un inmortal. recordatorio. Claro, Exactamente. sin duda, Bueno. sin duda, un recordatorio. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Buen día. Buen día. Gracias.